buenas noches, amigos del Esteganógrafo, compartiendo un nuevo programa del ciclo 2013 y realmente muy, pero muy contentos de estar ante ustedes este año acercando cosas que realmente cada vez se ponen más interesantes y también más lindas. En el día de hoy, como es costumbre, antes de iniciar este programa, quiero agradecer a quienes nos acompañan para hacer este programa, Electro Music, con toda la información y sobre todo con el material necesario para que estos programas se puedan grabar y tener archivaditos. Y también la gente de El Aras, que gracias a ellos estoy elegantemente vestido frente a ustedes para acompañar y como corresponde. Bueno, y también infaltable en este esteganógrafo, la boutique de libros que está con nosotros, no solo con este hermoso librito que tenemos acá, el diccionario insólito, sino también nos acompaña siempre con un vale que tengo acá, que lo voy a presentar porque es un vale que sirve para que el invitado del día de hoy se lleve un librito de regalo de su paso por la boutique del libro. Bueno, les voy recordando el librito de hoy, lo voy a tomar para mostrarles, es Diccionario Insólito. ¿Por qué es importante este diccionario escrito por Luis Melnik? Porque es un librito en donde uno puede tener a mano información que quizás llevaría muchos años y mucho tiempo buscar libro por libro, mientras que Luis Melnik tomó y tuvo, por suerte, la iniciativa de agarrar toda esa cantidad de palabras o de actividades o de cosas que apasionan al conocimiento y a la búsqueda del conocimiento y llevarle en palabras y, por ejemplo, acercarlo. Una simple palabra, por ejemplo, dice en la F, corresponde, Gabriel dice falopio, nacido en 1523 y 1572, anatomista italiano que descubrió las trompas que llevan su nombre y que él describió como las trompetas del útero. Además del sistema reproductivo, Falopio estudió la anatomía del cerebro y los ojos y ofreció la primera descripción certera del oído interior. ¿Qué tal? Un pedacito más, familia, dice por ejemplo en latín, viene de familiaes, y significa servidor, sirviente. El término familia incluía a todos los empleados domésticos de la casa. Lentamente el término abarcó también a los empleadores y comenzó a reducirse hasta convertirse en grupo de personas con parentesco. ¿Qué tal? Bueno, cantidades de palabras, de actividades y de cosas que en este extraordinario librito, Diccionario Insólito, gracias a Luis Melnik, tenemos para hacer uso de la información que queremos usar y de aquella que nos queremos desasnar y también para enterarnos. Hecha la presentación de nuestro libro de hoy, quiero saludar y presentar a quien hoy nos acompaña, con quien vamos a hacer el esteganógrafo de hoy. Él es profesor en antropología y está elaborando una tesis para hacer su licenciatura en antropología, nada más ni nada menos, escuchen atentamente, en medicina ancestral. Realmente se merece con todas las letras que eso que llamamos brujería hoy sea considerado medicina como corresponde, y que la artesanía ya no sea artesanía, sino que sea considerado arte. Por eso está con nosotros el profesor Raúl Alonso Paniagua. ¿Cómo le va, Raúl? Un gusto, don Manuel. Muy bien de estar acá, muy agradecido. Usted me ha recibido muy bien y preparado para responder todas tus preguntas. Buenísimo. Bueno, con Raúl vamos a hablar de tres temas. Primero, cosmovisión andina, o sea, cómo veían el cosmos los pueblos originarios que hoy están, digamos, en toda la parte andina del Perú, de Ecuador, de toda América. También vamos a hablar en otro bloque de medicina ancestral y en el último bloque, medicina tradicional andina. Y obviamente no lo vamos a dejar ir sin que nos haga un pequeño concierto, porque su investigación no solo lo lleva a lo cultural, sino también justamente a la música ancestral de los pueblos originarios. Raúl, te pido hacemos una pausa y después empezamos a charlar. Hacemos una breve pausa y volvemos con Cosmovisión Andina. En 2012, hay que reconocer, fue un año que fue conmocionado nada más ni nada menos
que por la cosmovisión del pueblo maya. Fue famoso aquel 21 de diciembre en donde el calendario maya decía que el mundo se terminaba. Eso generó un enorme impacto, afortunadamente no sucedió o no era como muchos decían. Lo cierto era que la cosmovisión del pueblo maya, del pueblo originario maya de América, revolucionó el mundo. Yo imagino que algo tiene que estar pasando también en los pueblos originarios que están en Sudamérica y mucho de eso vamos a hablar con el profesor Raúl Alonso. Raúl. Un gusto, Manuel. Bueno, cosmovisión andina, qué impresionante. Ya reconocer que prácticamente puso en vilo al mundo el calendario maya. ¿Hay un calendario de los pueblos de Sudamérica? Y calendario como el maya, creo que hasta ahora no se conoce. Ajá. Pero lo que sí se conoce es lo que los antiguos veían en las estrellas. Ajá. Eso aún está vigente, ¿no? Y los ciclos solares y lunares, los solsticios y equinoccios aún están vigentes. En el mundo andino se siguen celebrando estas fechas tan importantes, ¿no? Entonces, por ahí se viene ordenando todo lo que es el mundo andino y se ha ordenado también antes. Entonces, ¿cómo podemos explicar, como para ir entrando a la gente, que sería la cosmovisión de los pueblos andinos de qué zona? Bueno, lo que te comenté, mi tema es medicina ancestral, no solamente antigua, sino también actual. Sí, sí. ¿No? Y para entender las medicinas es necesario entender la mentalidad del hombre andino, qué es lo que veía no solamente en el cielo, sino también en la tierra, y qué es lo que veía adentro, ¿no? Entonces, para mí es fundamental esta parte, ¿verdad? La cosmovisión andina. Entonces te voy a explicar un poquito más o menos de qué es lo que veían. Sí. Si es que tenemos alguna imagen por ahí sobre las estrellas, ahí vamos a poder apreciar de que el hombre andino en el centro de la Vía Láctea, esa gran nube blanca que vemos en las noches, el centro de la Vía Láctea, ¿no? Veía su naturaleza. Claro, ahí está, exactamente. Ahí. Sí, sí. Sí. Veía su naturaleza, muy bien. Veía su naturaleza, veía la chacana, que se conoce acá en el mundo occidental como la Cruz del Sur. Exacto. Veía los ojos de la llama, ¿no? Que es una constelación negra, ¿no? Es una constelación hecha, creada, ¿no? Formada por polvo estelar, ¿no? Oscuro, ¿no? Que no deja pasar la luz de toda la Vía Láctea, y se crea esta imagen. Entonces, junto a esta llama habían dos pequeñas llamas más y un pastor. Y no solamente eso, sino también veían serpientes, veían jaguares. Hay un jaguar, hay una serpiente, hay un zorro, hay un sapo, ¿verdad? Y todos estos animales están ahí y se ven, ¿no? Así como vemos las estrellas y nos dicen que este conjunto de estrellas es Aries, y cuando vemos no tiene nada que ver con el animal. ¿No? Bueno, esta vez sí. ¿No? Y se ve perfectamente una llama, ¿no? Claro, con la bebida... Dice Libra, Escorpio, Aries, Leo, ¿no? Claro, exacto. Claro, y es lo que el hombre del otro hemisferio de la del Tierra otro continente veían de esa forma el cosmos. De acá teníamos la dicha, ¿no? De ver el centro de la Vía Láctea, ¿no? Y el hombre antiguo lo que hizo, ¿no? Y lo que intentó hacer es crear una sociedad a imagen y semejanza del cosmos, de lo que veía. Y ahí, y viendo el cosmos, se inspiraron para crear su sociedad. Uno de esos ejemplos claros es la ciudad de Caral, hace poco descubierta o redescubierta, por así decirlo. Sí, que acaba de transformar toda la historia universal, porque resulta que son más antiguos, una civilización más antigua que los sumerios. Exacto. Y encima con construcciones piramidales, ¿no? Exacto. Y lo curioso de todo esto es de que, por ejemplo, en el caso de Caral, es una civilización en la que no se encontró ni armas, ¿no? Ni vestigios de esclavitud, ni vestigios de guerra. Eso quiere decir de que estos señores, ¿no? En paz con el universo, en armonía con el universo, crearon su sociedad, sin necesidad de matar a nadie. Y con una construcción que hasta la fecha recién se está empezando a estudiar por la enorme
capacidad que tiene para resolver justamente enfrentar a los movimientos sísmicos de alto grado, ¿no? Exacto. Y no solamente eso, hay una teoría de un arquitecto peruano que se Sí. llama Carlos Milla, muy interesante, ¿no? Su libro se llama Génesis de la cultura andina. Mucha de mi investigación está basada en este redescubrimiento también. ¿Qué es lo que plantea este autor? Es que la sociedad andina se originó, claro, de ver las estrellas, pero no solamente de eso, sino de este grupo de estrellas, de este que llamamos chacana. Chacana, su significado, Chacajanan, es puente a lo alto. Y con este símbolo, perdón, con esta constelación, crearon un símbolo que también se llama chacana, que es este. Ese que llevas colgado acá. Exacto. Que es como que en realidad turísticamente te lo venden como el símbolo del imperio incaico, ¿no? Exacto, pero en realidad ni siquiera saben muy bien de qué se trata. Claro. Este símbolo para la cultura andina, Ajá. ¿no? Representa la solución a un problema matemático de muchas culturas, que es la cuadratura del círculo. Es lo que plantea este autor, ¿verdad? Ajá. Entonces, este símbolo Sí. ¿no? partió, ¿no? o se diseñó a partir de la observación de la Cruz del Sur, de la Chacana, entre las medidas de su lado menor y su lado mayor, que es la diagonal del cuadrado. Entonces, es una teoría muy interesante porque, y también entre las imágenes vamos a ver, ¿no? el geoglifo, ¿no? de Chao, por ahí va a decir, ¿no? en donde está inscrito en la tierra, es la Cruz del Sur, con todas las medidas, ¿no? Y sobre esta unidad Sí. que crearon, ¿no? que diseñaron, ¿no? construyeron su sociedad a imagen y semejanza del cosmos. ¿no? Y esta unidad también es unidad ¿no? para construir ¿no? ciudadelas, ¿no? para hacer toda su arquitectura. Y no solamente eso, sino también hace poco también se demostró que muchas ciudadelas ¿no? del mal llamado Imperio Incaico, ¿no? desde Ecuador hasta Bolivia y hasta Argentina inclusive, están alineados con estas medidas. Entonces supieron ubicar con esta unidad ¿no? los lugares energéticos del cosmos y en cada lugar levantaron una huaca, un recinto sagrado, como Caral, como Pachacamaj, como Machu Picchu, ¿sí? Entonces, por ahí viene la mano con este tema de la cosmovisión andina, para entender lo que fueron las medicinas ancestrales, ¿no? Ahora, otro dato importante del hombre andino, el mundo, esta pacha está compuesta por tres. Ahí estamos viendo Caral, por ejemplo, ¿no? Vimos un pedacito así. ¿no? Claro. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Bueno, ese es Chavín. Eso es Chavín, exactamente. Claro, por ahí está Chimú. Todos estos lugares están alineados ¿no? geodésicamente ¿no? a lo largo de la Tierra. ¿no? O sea que si con esta uno, unidad. todos estos lugares importantes que en realidad, los que mencionaste, Caral, Machu Picchu, Chavín, Pachacamac, en realidad eran centros iniciáticos y centros religiosos, por decirlo en una forma. Por decirlo así. ¿No? Pero que donde la gente iba a ofrendar, iba a recibir la enseñanza directa del cosmos. ¿no? Entonces, para esto se hacía mucha preparación, mucha dieta, mucho ayuno, mucha caminata, mucho esfuerzo, porque es algo sagrado. De acá, de estos lugares sagrados, las personas recibían lo sagrado del cosmos. Entonces tenían que estar derechos, ¿no? tenían que caminar rectos. ¿no? Para entender un poco también lo que son las plantas medicinales, ¿no? y lo que es la medicina ancestral, hay que también ver cómo entendía el cosmos, ¿no? y el mundo del hombre antiguo. Entonces, si es que en el cielo veía eso, ¿no? todo este desfile de animales, ¿no? en el gran Wilcamayu, que le llamaron el río sagrado de estrellas, ¿no? En la tierra encontraron también estos lugares sagrados donde poner sus huacas, ¿verdad? Y estos lugares sagrados también son las montañas, son los apus, de donde bajan los ríos serpientes. Claro, claro. Cuando llegaron los españoles, vieron en el Cusco que habían
dibujos de serpientes, de jaguares y de cóndores, y les dijeron idólatras. Borraron todas las serpientes, todos los jaguares y los cóndores para llamarles idólatras. No creen en Satanás y matarlos. Una justificación más para matarlos, ¿no? Bueno, esa ignorancia todavía se mantiene hoy en día, ¿no? Lamentablemente. Pero el hombre andino no es que sea idólatra, no es que adoraba las montañas, ¿no? Sino que simplemente de la montaña vivía, en la montaña sembraba. Hacía canales que las serpientes les enseñaron y por eso les honraban a las serpientes. Honraban a los cóndores y a las águilas que les hacían ver desde arriba. Les enseñaron a ver desde el cielo y saber dónde construir estos lugares. Honraron a los jaguares, que sabían hacer familia, que supieron construir un ayllu y proteger a su familia. Entonces, por eso es que el hombre andino no cree, por decirlo así, en la evolución. No es que el hombre sea más que las otras especies. Todas las especies del mundo compartimos este plan, esta tierra, este ahora, ¿no? Y en esa relación con las demás especies basó su sociedad también, porque sabía que viendo el cosmos, viendo ese desfile sagrado de animales, donde él era uno más, él no podía ser más que los demás. Entonces, con mucho respeto, construyeron una sociedad armónica con la naturaleza, sin destruir nada, sin extinguir a nadie, ¿no? Y en pleno respeto. Ahora, si es que vio arriba, ¿no? Y como vio arriba, construyó acá, ¿no? Así también tenía que estar acá dentro. Entonces son esos tres planos de la realidad, el Hanan Pacha, el Kei Pacha y el Uku Pacha, que es el interior de la tierra donde siembran las semillas, de donde nace la vida, de donde enterramos a nuestros muertos, que cuando mueren están más vivos, porque los enterramos y van a hacer más vida, regresan al Gran Espíritu. Y eso está en nosotros también. El interior de la tierra está en nosotros. En líneas generales, básicamente eso es lo que es cosmovisión andina. Extraordinario, ¿no? Y la verdad que, además, demostrarlo con los hechos mismos, con la vida misma, de haber vivido tantos años en la más completa armonía con la naturaleza. Solamente estamos hablando del Imperio Incaico, 12 millones y no había hambre, todos tenían casa, todos tenían ropa, lo que nosotros creemos que son las necesidades básicas. Y lo que es más increíble, ¿no? Solo tenían una constitución de tres palabras: no robar, no mentir y no ser ocioso. Y bueno, eso inclusive hasta ahora inclusive lo han cuestionado mucho. ¿Sí? Exacto, porque no se ha encontrado... ¿Dónde decía eso? Porque esto es medio que viene oralmente, ¿no? Exacto, me parece que es un poco más de los cronistas. ¿Ya? Porque no existían leyes rigurosas, ¿no? Existían leyes cósmicas, no existían leyes creadas por los hombres, existían leyes cósmicas. El Aini, la Minca y la Mita. El Aini es la reciprocidad con mi par. La Minca es la reciprocidad con mi pueblo. Y la Mita es la reciprocidad con todo el universo, ¿no? Entonces, me parece más que sobre esas leyes se basaba esto. Se basaba todo esto, para construir una sociedad armónica. Porque si ponemos leyes rígidas, hechas por hombres, de prohibir, vamos a terminar matando. Vamos a terminar con cárceles. Y eso es lo que sorprendió a los españoles. Porque cuando vinieron, no vieron mendigos. Y es más, las puertas ni siquiera tenían casa. Perdón. Las casas no tenían puertas. No, y se quedaron... Y claro, no había nada que robarle a nadie. Y no habían cárceles. Y no habían cárceles. No, eso es increíble. Bueno, nos está ganando el tiempo, Raúl. Esto se pone muy interesante porque vamos a dejar picando. Otra cosa que no habían tampoco eran deprimidos ni locos. Y si lo hubiera, había una medicina ancestral que se encargaba de solucionar el tema, que lo vamos a charlar a la vuelta de la pausa. Si es que en lo que caminaron había visto tal valor, ahora sé que hasta el viento se inclina ante el amor. Ahora sé que hasta el miedo termina sirviendo al amor. Su
cuerpo parecía flotar sobre una nube irreal entre la mente. Bueno, hoy estamos charlando acá con el profesor en antropología Raúl Alonso, temas tan interesantes como son justamente, arrancamos con la cosmovisión andina de los pueblos originarios y cuando llegamos a la partecita realmente en la que yo creía que la tenía clara, que era Amazúa, Amaqueya y Amayuya, no robar, no mentir, no ser ocioso, y como algunos recopiladores y algunos historiadores plantean que era como la constitución del Imperio Incaico, resulta que, bueno, no era tan así, Raúl, ¿no? No era tan así. Por como te decía, los cronistas se acercaban y les preguntaban por leyes. Ajá. Y la gente acá no conocía leyes, ni libros escritos. Entonces decían, ¿qué leyes? ¿Dónde están? Se presume que aún no se ha descifrado el lenguaje que hay en los quipus. Exacto, y los quipus también encontrados en Caral. Ajá. ¿Sí? Cosa que ya tira abajo todo lo que se venía estudiando porque es lo más antiguo de lo más antiguo. Exacto. Y se remonta a tiempos ya. Exacto. Que realmente la arqueología está conmocionada, ¿no? Con Caral. Pero lo cierto es que a esto vos me dijiste que en realidad lo que sí existía era el Aimi, la Minca y la Mica. Exacto. Exacto. Eran los 3 pasos de la, por decirlo así, de la espiritualidad o de la humanidad del hombre andino. El Aimi sería hoy por ti, mañana. No, más o menos. Está bien por ahí va. Por ahí va. Pero es yo te trato como yo también que espero ser tratado. Ajá. ¿No? Entonces, en eso, ¿no?, existe una gran sabiduría, ¿no? Porque yo te trato porque tú eres yo. Yo trato bien a mi familia y sirvo a mi familia, te sirvo a vos. Sirvo a mi familia porque mi familia soy yo. Y sirvo a mi pueblo porque también soy yo. Y yo soy ellos. Entonces, servir a mi pueblo sería la Minca. Servir a mi pueblo, claro, sería la Minca. A mi comunidad, a mi ayo. De acuerdo a los libros que recuerdo, que espero que bueno, sigan ahí aún. Exacto. Sin rebatir, sería la Minca sería el trabajo que hacía para beneficio de la comunidad. Exacto. Entonces todos se juntaban para hacer un trabajo que beneficia a todos, como los canales, como los andenes y innumerables cosas más, ¿no? Y la Mita, que en este caso vos decís era el trabajo que hacía para beneficio del cosmos, en la Tierra se veía como el trabajo que también hacía para el Inca. Por así decirlo. Por así decirlo. Por así ¿no? decirlo. Para el sol, digamos, ¿no? Exacto, porque se han malentendido muchas veces de que el Inca era un emperador, ¿no? O que era un déspota, era un rey, ¿no? Que tenía muchas mujeres y visto de esa manera puede parecer, pero son las historias o son las interpretaciones que se han hecho a partir de las crónicas, que han sido escritas por otros. Los pueblos andinos todavía siguen escribiendo su propia historia, ¿no? Entonces, si es que queremos corroborar esta información, necesitamos fuentes etnográficas, que están ahí, los pueblos están vivos, listos para visitarlos y para conocer su verdad, ¿no? Que claro, definitivamente ha variado, ¿no? La colonización ha cambiado mucho de la estructura, ha cambiado mucho de la religiosidad y espiritualidad de los pueblos, pero mucho en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? Como el caso de las medicinas ancestrales. Lo cierto es que me hace el pie justamente Amazúa, Amaqueya, Amayuya, el Aimi, la Minca y la Mita. Con todo esto no habían cárceles, no había necesidad de leyes, no había necesidad de policía. Claro. ¿Para qué va a haber una ley que diga no robar si nadie robaba? Claro. Y no existían cárceles por eso también. Y por ende, tampoco no había locos o gente bueno, que perdiera la cordura y menos aún que se deprimiera. Claro, no. Si por X situaciones que siempre faltan y habían, ahora si entramos, estaba la medicina ancestral. Exacto. ¿En qué consistía esta medicina? En lo que te expliqué, ¿no? Se entiende la realidad, el ahora, el ya, ¿no? Sí. Como con 3 planos. El Hanan Pacha, el Kei Pacha, nuestro plano de ahora, y el Uku Pacha, el plano de adentro y el adentro de la tierra. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que ha olvidado. Es un cuerpo que ha olvidado su conexión con el cosmos y con la tierra. La medicina ancestral lo que hacía es alinear cósmicamente ese cuerpo, ¿no? Para que regrese la salud. Uno nace con salud, pero en el camino vamos olvidando. Claro. Al menos en esta sociedad se olvida mucho. Las ciudades nos juegan una mala pasada con el tema de la mente.
¿no? Que se nos pierde, como Nos vos confunde, dijiste. nos confunde, nos hace creer que otra cosa es lo valioso y que otra cosa es lo más importante. Exacto. Y en eso nos olvidamos de lo más importante que somos nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y el sentimiento, el corazón, que es el sol dentro de nosotros, así como la tierra tiene un sol dentro suyo, ¿no? ¿Y qué es un ser vivo? Es un ser vivo, es un ser vivo, totalmente. Está conectado este corazón con la tierra, con el sol y por ende con todo el universo. Entonces la medicina ancestral básicamente hace eso, conectarnos nuevamente con la tierra para conectarnos con el sol, con la luna y con todo el universo. ¿Y esa medicina ancestral en qué consistía? Básicamente, mandar tu espíritu a las estrellas y ordenarle a tu cuerpo que sane. Para empezar. Para empezar, que recuerde en realidad, que recuerde lo que ha olvidado, ¿no? Básicamente. Y se utilizaba, ¿no? Hay distintas técnicas, ¿no? Hay distintas técnicas. El academicismo, ¿no? A ultranza le he llamado chamanismo, ¿no? O brujería. Brujería por ahí, ¿no? También. Sí. ¿No? Por no entender esto, lo que se practica, practica y se practicaba en estas tierras, ¿no? Pero ciertamente las técnicas son variadas, son muy distintas, ¿no? Y todas sirven para lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, las técnicas que se empleaban, se utilizaban las plantas sagradas, ¿no? Plantas sagradas que también están en la iconografía antigua, en los mismos Chavín, ¿no? 2000 años antes de Cristo ya se utilizaban, ¿no? En templos como estos, ¿no? Plantas sagradas de conexión hacia lo alto, ¿no? Claro, que al hablar de plantas sagradas hay que reconocer que una de las cosas que más sorprende cuando uno, por ejemplo, está en Perú, es la enorme cantidad de yuyos, como les llama la gente, o de plantas, con las cuales la gente se cura. Exacto. Y vamos a ser honestos, no hay un sistema sanitario de primer mundo, y sin embargo la gente sigue llevando su vida, y uno dice, ¿con qué se las arregla? Y justamente con toda esta medicina a través de las plantas que va descubriendo y que va usando, ¿no? Exacto, exacto. Y por ejemplo, en el caso de Perú, Ecuador y Bolivia también, ¿no? Son casos muy paradigmáticos. Son países que no tienen un sistema de salud muy avanzado, entonces no toda la población cuenta con recursos para acceder a un buen tratamiento, ¿no? Y mucha gente, muchas personas, muchas familias de los conos urbanos ven accesible, ¿no? Las plantas medicinales, ¿no? Y lo que conocen las mamitas, las parteras, ¿no? A las parteras también las llaman brujas, porque ¿no? Aparte de saber cómo traer una guagua al mundo, o de recibirla, también conocen un montón de yuyitos, ¿no? Entonces, bueno, también se les ha catalogado como brujas. Claro, claro. ¿No? Entonces, así también hay una gran oferta también, ¿no? Muy variada de tratamientos alternativos, por decirlo así, claro, dentro de lo que es medicina tradicional, ¿no? Claro, que no dejan de ser valiosos y no dejan de ser interesantes para ser tomados en cuenta, porque realmente después cuando hacen los estudios químicos, descubren que realmente esa planta, el componente, ayuda a los efectos de lo que se quería sanar, ¿no? Exacto, Pues exacto. sí. Es como, por ejemplo, la penicilina, ¿no? Que la sacaron del tocosh, que es una papa podrida. Bueno, en realidad le llaman algo así, pero es la papa, ¿no? Puesta en un saco, claro, ¿no? Y esa papa enterrada cerca de un río. ¿Y qué es lo que hace la papa? Recibe toda la fuerza del río, simplemente. Y cuando comemos eso, comemos toda la fuerza del río, llena de bacterias. Acá está lleno de bacterias. Claro. ¿No? Entonces, que ayuda mucho, ¿no? Al sistema digestivo. Entonces, la medicina tradicional y la medicina ancestral, sí, ¿no? Es muy variada, es muy difícil, ¿no? El tratamiento, muchas veces son duros los tratamientos, porque no se trata de extirpar algo de vos. Se trata de que tú entiendas por qué esa enfermedad está allí. No se trata de extirpar. No es me tomo el yuyito y solucionado el asunto. Así de fácil no es. Si es que te ha tocado una enfermedad, sí, es por algo. Tú tienes que dialogar con el cosmos por qué te ha tocado esa enfermedad. No huir a la enfermedad, no matar a la enfermedad, no extirpar a la enfermedad. La enfermedad si viene es porque viene a enseñar, es porque algo en nosotros no está conectado con el cosmos. Entonces por eso viene, ¿no? Entonces, en un principio es así,
¿no? Muchas veces la cura cuesta, ¿no? Porque tienes que saber, tienes que entender qué es lo que te ha hecho daño, ¿no? Y simplemente extirparlo de tu vida. Raúl, ¿qué más después de lo que me dijiste? Bueno, queda pendiente, después de la pausa, hablar un poco justamente de la medicina tradicional andina. Y en ese caso te voy a preguntar de esas plantas de las cuales se habla tanto, y que últimamente permiten realmente que mucha gente se pregunte y se plantee realmente qué cosa es la medicina, si esto es lo que me hace bien. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa y seguimos charlando. Luego de la pausa hablaremos con Raúl Alonso, justamente medicina tradicional andina en el esteganógrafo. Mi sueño fue siempre convertirme en sonido, hacerme tan pequeño para entrar en tu oído, como una vocecita que te habla de adentro, para que abras los ojos y despiertes sonriendo. Quiero vivir sangrando hasta entender el delirio, tanto amor y dolor en un solo camino. Yo no tengo una iglesia, pero tengo... Compartiendo el último bloque del esteganógrafo, hoy con el profesor en antropología Raúl Alonso Paniagua. Antes de arrancar este último bloque, que vamos a hablar de medicina tradicional andina, quiero comprometerte públicamente para que el día que termines tu tesis, uno de los lugares donde puedas presentarla sea Ushuaia. ¿Cómo no? Es encantado de presentarlo en este lugar. Por favor. De verdad. Porque si hay algo que es muy interesante justamente y que cada vez va causando más interés yo te diría ahora en este continente, porque en algún momento escuché, hay un personaje muy interesante llamado Matías Di Stefano que dice, bueno, que lo que está pasando ahora con estos nuevos cambios después del 21 de diciembre, ¿no? Y habla respecto de los centros energéticos del planeta. Y una cosa que me pareció muy interesante es que cuando habla de Perú, dice que en Perú está el chakra del planeta ahora que responde a la espiritualidad. Yo creo que él no sabe absolutamente nada de medicina tradicional andina y sin embargo está reconociendo a través de lo que él hace y que cada vez crece más, lo que por otro lado está pasando, ¿no? Que esa espiritualidad perdida, como vos decías, ese haber perdido lo que uno tiene adentro, que genera que uno se enferme, hoy a través de esta medicina se está recuperando. Entonces, por eso te digo, ¿qué sería y en qué consiste esta medicina tradicional andina? Bueno, básicamente es en recuperar la memoria. Como te dije en el bloque anterior, un cuerpo que ha olvidado, un cuerpo enfermo es un cuerpo que ha olvidado, ¿no? Ahora, la medicina tradicional andina se preservó a pesar de la colonización. Exactamente. Y a pesar del prejuicio, aún se mantiene. Y se mantiene viva. Las comunidades aún practican, ¿no? En muchos lugares del Ande, ¿no? ¿Y qué es lo que practican? La brujería. Pero, o sea, son cosas tan sencillas. Sí. Lo que practican es hablarle a la montaña cómo, masticando hoja de coca, conectándose con la Pachamama, rezándole, agradeciéndole, pidiéndole que sane. Porque el amor de Pachamama, así como nos nutre, también nos sana. Claro. Entonces, se practica esto. No solamente con la coca, también con la ayahuasca, en el caso de la selva, con la huachuma, en el caso del Ande, ¿no? Y con muchas plantas más, en realidad. Muchas plantas visionarias, no solamente visionarias, sino también... Vamos por parte, me dijiste. Bueno. Coca, huachuma y ayahuasca. Ayahuasca es una medicina, una planta medicinal que viene de la selva. De la selva. Pero que también se usaba en toda la parte del Ande. También. La huachuma, que era otra planta que venía, pero eso sí, directamente desde el Ande peruano, y se usaba en el Ande y también
en todo el Exacto. Perú. Vamos a arrancar por la coca, que es en este momento lo que digamos, más revuelo causa, porque... Bueno, la coca Sí. es hoja de coca sagrada, Mm. no es cocaína. Cuando investigué un poco sobre este tema, me enteré de que la cocaína la inventaron buscando una cura para la morfinomanía y el alcoholismo. Imagínate qué calamidad nos dejaron, ¿no? Ah, mira. Imagínate. Y lo más terrible es de que, o sea, ese invento, la fórmula de ese invento, lo trajeron para acá, o lo mandaron para acá, Ajá. ¿no? Y se hacen el negocio con eso, ¿no? Y es lamentable porque esta hoja sagrada, que también la encontraron en Caral, en un contexto ritual y sagrado, de conexión con la Pachamama, ¿no? Y con todo el universo, ¿no? Ha sido profanada, ¿no? Ha sido profanada. Y esta planta se mantiene desde hace 5000 años hasta la actualidad con su misma vigencia, como medicina, ¿Y de qué forma, por ejemplo, medicinalmente usan la coca los pueblos originarios? Bueno, por ejemplo, los yatiris de Bolivia Sí. mastican coca en una mesa de ofrenda, ¿no? En la que si vos sos la persona a la que van a curar, Sí. ¿no? Ellos con la hoja de coca le agradecen a las montañas y le piden a las montañas que esa ofrenda sea llevada al corazón de la tierra para que tú sanes. Entonces, con la coca hablan con los sapos, se comunican con las montañas, se comunican con el aire, se comunican con el sol, ¿no? Y tienen esta conexión, ¿no? Tienen esta conexión. Si nosotros vamos con mucha mente frente a una montaña y masticamos coca, es muy probable que no sintamos más que ¿no? revitalizar nuestro cuerpo y nada más, ¿no? Pero No nos sintamos eufóricos, ¿no? nada más, Nada. nada más, ¿no? Pero ellos lo practican así. Entonces, descontextualizando a la planta, puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que pasó con la cocaína, ¿no? Le sacan un alcaloide a la hoja de coca de los 40 y tantos que tiene. Ahora no tengo el número exacto, pero tiene muchos alcaloides. Exacto. Y vos sabés que por más que mastiques coca durante un día, nunca va a ser igual a como que te jalaras una línea de cocaína. La cocaína va directamente a tu cerebro y ¡bum! Te pone eufórico, ¿no? Te realza el ego. La coca no. La coca es ofrenda para tu pueblo, es fuerza para trabajar, es fuerza para laborar. Claro, uno ve los indecitos trabajando la tierra desde las... Es conexión con la tierra. Desde que sale el sol hasta que se mete el sol y están trabajando y no se quejan, no lloran, no se deprimen. No se deprimen. Claro. Y tampoco se ponen locos. Claro. Qué bárbaro. Y en el caso de la guachuma... El caso de la guachuma, bueno, le llaman planta alucinógena, ¿no? Así como también le llaman brujería y chamanismo a los que la practican. Pero en realidad es una cuestión muy científica, ¿no? Y es esto, ¿no? Si vos entendés la conexión, ¿no? O tu ser como conectado con el universo entero, esta planta es un portal que te abre esa capacidad de que te puedas conectar con el universo y ordenar tu ser, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Lo que muchos hacen, enviar tu alma, tu espíritu, así como en los sueños, ¿no? Hacia otro lado, hacia el universo y ordenarle a tu cuerpo que sane, ¿no? Y la guachuma es muy practicada, es una planta que se utiliza mucho también en el Ande, ¿no? Se utiliza con fines medicinales. Además, me imagino, es totalmente distinto, digamos, esta medicina tomada en un contexto en el cual hay una ceremonia con un chamán, por decirlo, o un médico andino que sabe cómo usarla, sabe lo que hace para sanar a la persona. Que uno que la agarre y se la toma para querer nada más que... Bueno, si buscas una experiencia alucinatoria o ver colores, puedes agarrar cualquier planta y tomarla. Pero el riesgo es tuyo. El riesgo es tuyo, ¿no? La gente que hace esto, ¿no? Que sabe cómo hacerlo, lo hace con responsabilidad. Porque sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no es un juego tampoco, ¿no? No se trata de aumentar una droga más a tu lista de experiencias alucinatorias, ¿no? Las personas que buscan esto, ¿no? Que van en busca de salud, ¿no? Encuentran salud, ¿no? Porque hay personas que te ponen en medio de un ritual, ¿no? Te hacen rezar, hacen que te arrodilles frente a las montañas que están vivas, frente al sol que está vivo y le digas gracias, ¿no? Y es por eso que la medicina también funciona. Y en el caso de la ayahuasca...
Bueno, la ayahuasca básicamente Perdón, antes, entonces el aguachuma es una cosa, te conecta con el cosmos. te conecta con el cosmos. Te ubica y te alinea con el cosmos. Exacto. Y en este caso, el ayahuasca, ¿qué haría? Digámoslo así, si la guachuma manda tu espíritu para arriba, Sí. después lo hace aterrizar. Ujú. ¿No? Una vez tu cuerpo sano, lo hace aterrizar y tu espíritu entra otra vez. Ujú. Sanaste. Lo que hace la ayahuasca es algo parecido, ¿no? La ayahuasca hace que veamos nuestro caos interior. Ujú. Todas las cosas feas, malas, así, que hemos hecho, las cosas bellas también que hemos hecho, nuestros recuerdos más amargos, ¿no? Todas esas heridas que conscientemente podemos haber perdonado, pero que en nuestro espíritu, en nuestro ser Quedan etéreo, ahí. ha quedado una herida, ¿no? Que muchas veces, ¿no? En el caso, ¿no? De traumas de infancia, condicionan nuestra capacidad, por ejemplo, de entregarse o de amar, ¿no? A una pareja o crear una familia, ¿no? Entonces siempre le ponemos peros, nuestra mente siempre le pone peros a esas cosas, ¿no? Entonces la ayahuasca nos permite ingresar, ver eso, saldar todas las cosas que tengamos que saldar, ¿no? Y una vez saldadas, nos manda para arriba, nos manda para el universo, nos hace... Muchas personas vuelan, se convierten en animales, ¿no? Igual que con la guachuma también, ¿no? Tienen esa capacidad de revelarte Pero quién a eres. los efectos ese vuelo en realidad es una liberación. Es una liberación, es una liberación, no es un vuelo alucinatorio, es un vuelo de conocimiento de tu espíritu. Es por eso que en muchas de las imágenes que hemos puesto ahora, con respecto, por ejemplo, de Chavín, ¿no? Sí. Se ven maestros jaguares, ¿no? Con cabellos serpientes, ¿no? Con una guachuma en la mano, Ujú. porque ese es el espíritu de esa persona Ajá. que se ha visto así, que ha aprendido de estos pueblos, ¿no? Y que con esta planta ha recordado quién es. Y esto en los pueblos originarios, digamos, lo hacían habitualmente. 5.000 años de antigüedad tienen estas plantas y de vigencia como medicinas que hasta ahora siguen sanando a las personas. Más antiguo que la civilización china. Por favor. Claro, Qué bárbaro. claro. Y bueno, con respecto a lo de Stefano Varese, yo no estaba enterado. Perdón, Stefano Varese... Matías Di Stefano. Matías Di Stefano, no estaba enterado del tema, pero... Ajá. Y debe ser, o sea, porque se vive Es un gran impresionante. cambio, en Dice, realidad, por allá. ahora la espiritualidad, para irla a buscar, si no quiere justamente recordarla y sacarla, ahora está en Perú y hay que ir para allá. Entonces eso, Perú, Bolivia, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, en realidad la Amazonía está lleno de eso, ¿no? Está lleno de eso. Y nos gana el tiempo, Roberto. Te Bueno. agradezco muchísimo, no sabes cómo, que me hayas traído un manto de claridad a estos temas que, como dices, son de brujería. No lo toquemos. Satanás, Y- no, por favor. Así que bueno, está acá, no es casual el charanguito No está- de Itaquena. no es casual. Yo te digo, qué mejor oportunidad de que te despidas de nosotros, demostrando que, como dijo Atahualpa Yupanqui, tenés que sustentar con tu cuerpo lo que decís con tu boca. Así que si estás recuperando justamente la cultura andina, también lo haces musicalmente, ¿no? Exacto, exacto. Te cuento un poquito. Yo Sí. también era una persona enferma, Ajá. buscando identidad. Y las plantas a mí me enseñaron quién era. No solamente me dieron salud, sino también me enseñaron quién era. Me enseñaron a hacer música, como todos antiguamente sabían hacer. Ajá. ¿No? Qué lindo. Así que, Gracias por acompañarnos. Igualmente. Y te invito, por favor, que nos vamos nosotros despidiendo del Ganógrafo de hoy, realmente agradeciendo con enorme alegría y placer al profesor Raúl Alonso Paniagua, que nos ha traído sus conocimientos de los pueblos originarios y que hoy magistralmente nos vamos a ir despidiendo con la música justamente de los pueblos originarios.
brisa acaricia mi hogar. Una tú, maestrita, enséñame a volar. Y el sol brillará y la luna cantará. Y mi pueblo encontrará la verdad del amor. Porque en cada uno vive un corazón. Porque en cada uno late un corazón.